Muy bien, mis amados hermanos. Finalmente llegamos a esta octava sesión. Hemos visto en Historia de la Iglesia 1, hemos visto en la primera sesión, vimos lo que fue la era apostólica, vimos los 4 periodos de la era apostólica y vimos también, hermano, una introducción en donde compartimos acerca de cómo era Israel, cómo era el mundo antes de que el Mesías apareciera y estableciera su iglesia. Aprendimos, amados hermanos, que cuando el Señor fundó su iglesia, la funda en un mundo que ya tenía sus estructuras políticas y sus estructuras religiosas, y que en medio de esto, hermano, la iglesia se fue abriendo paso. Tuvo que definirse que la iglesia no era Israel, tuvo que definirse entre lo que era el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo es algo muy distinto a lo que es el judaísmo. Entonces vimos que esa iglesia apostólica pasó por 4 etapas que estudiamos aquí en la unidad 1. En la unidad 2 hablamos de lo que fue la iglesia perseguida, cómo vivieron los cristianos de los primeros siglos, cómo tuvieron, hermano, que defender el cristianismo ante las filosofías, ante las corrientes heréticas que surgieron en ese periodo. Y también fue un periodo de victoria, porque en ese periodo se cierra el canon del Nuevo Testamento, aparecen las escuelas de teología, hasta que ese periodo termina con un edicto de tolerancia. La iglesia pasó por 10 edictos imperiales. Eso quiere decir que fueron 10 emperadores que pasaron por el gobierno de Roma y bajo cuyo periodo la iglesia sufrió. Hasta que llegó un emperador llamado Constantino, que firma un edicto de tolerancia donde hay un cese a las persecuciones, y entonces eso nos llevó al tercer periodo que estudiamos en la unidad pasada, que fue el periodo de la iglesia estatal, donde hubo un cambio total en el cristianismo, un cambio total. La iglesia cambió, se dieron cambios, la iglesia se volvió la iglesia del Estado. También en ese periodo se intensificaron las escuelas de teología, pero entonces ya la iglesia en ese tercer periodo no es una iglesia perseguida, es la iglesia que está ahora con el Estado, pero ahora va a enfrentar otros problemas. Y los otros problemas que la iglesia va a enfrentar comienza con un problema que se llama el arrianismo, ¿verdad? Un problema que ahora es distinto, ahora hay otros problemas. Este hombre llamado Juan Arrio, que propone que Jesucristo no es un ser eterno, y el primer conflicto que tiene la iglesia ahora es un conflicto cristológico, donde ahora la iglesia se está debatiendo entre lo que es la persona de Cristo. Hubieron otros factores allí, como por ejemplo, vimos lo que pasó en las catacumbas. Yo di una explicación de lo que fueron las catacumbas, donde allí, hermano, surgió una admiración excesiva a la persona de los mártires, inclusive a la persona de María. Entonces ya este problema de la cristología traía ciertos antecedentes. Luego surgió el monofisismo, luego el monotelismo, y entonces en este periodo se dan 7 concilios, y la semana pasada, en la segunda parte de la unidad 3, estudiamos, hermano, el momento a donde se aprobaron lo que fue el tema de la adoración a imágenes. Vimos las citas bíblicas que se usaron para justificar la adoración a imágenes y cómo la iglesia aceptó esto, y toda la cristiandad de ese momento entonces terminó aceptando lo que era la veneración a imágenes. Hicieron una diferencia con 2 términos, la adulía y la latría, donde uno decían que uno era una veneración mayor y el otro una veneración inferior, y que a través de la veneración inferior ellos veneraban las imágenes, y que la veneración mayor se la merecía solamente Dios. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa idea, la iglesia medieval ahora oficializa lo que es la adoración a imágenes, la transubstanciación, el purgatorio, el problema del libre albedrío y del pecado original, un problema que no se arregló. Entonces, fíjese, hermano, que ya en este tercer periodo la iglesia no es perseguida, pero tiene otros problemas. Entonces,
La semana pasada también vimos 7 concilios, mencionamos los 7 concilios más importantes. El más importante es el cuarto concilio, que es el concilio de Calcedonia. Ese concilio donde se defendió y se reafirmó la divinidad de Cristo, y todo lo que nosotros creemos hoy en la cristiandad se lo debemos, hermano, al concilio de Calcedonia. Hay muchos artículos de muchos teólogos que escriben esto, dando buenas referencias, dando puntos de vista y opiniones positivas acerca de lo que fue el concilio de Calcedonia. Si usted encuentra, hermano, artículos que hablen sobre el concilio de Calcedonia, léanlo, instruyanse, porque son artículos históricos de gran edificación para nosotros que somos cristianos. Aprendimos, hermano, que todos los problemas de opiniones cristológicas y de la Trinidad no son opiniones de hoy día de las denominaciones, son opiniones que vienen de los primeros siglos de la historia. Cuando usted vaya a Historia de la Iglesia 2, ya ahí se va a profundizar ese tema cuando se hable entonces de la Iglesia reformada. Entonces, en el periodo de la semana pasada, vimos cómo, hermano, el Imperio Romano cae, desaparece, los pueblos bárbaros invaden el imperio, y la iglesia se convierte como en un pueblo más que está dentro del imperio, que tiene su propio gobernador. A la final, el Papa, los líderes de la iglesia, los de Occidente y los de Oriente, se están peleando por la sucesión apostólica hasta que la iglesia que está en Oriente desaparece y la iglesia de Occidente toma el poder y nace entonces lo que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Comienza a reinar sobre los reyes de la tierra. Entonces ya la iglesia no es, hermano, algo religioso, sino se convierte en una maquinaria política religiosa y comienza a gobernar sobre todas las naciones. En el Medio Oriente, hermanos, en ese mismo periodo surge un movimiento contra la adoración a imágenes, se llama el Islam. Surge el Islam como una protesta contra la adoración a imágenes, y como la iglesia de Oriente ya había desaparecido, el Islam conquistó prácticamente todo lo que fue la región del Medio Oriente, África y Asia. Estos lugares por allá lo conquistó, y su intención era conquistar también Occidente, hasta que en Francia surge un hombre llamado Carlos Martel, forma un ejército y va y derrota a el ejército de el Islam, y por esa derrota que se llamó la batalla de Tours, así se le llamó, por esa derrota, hoy día el Islam no es la primera religión en el mundo. Entonces, la derrota del Islam provocó que el Papa de Roma tomara más poder todavía. Ahora tiene más poder el Papa de Roma, ahora tiene una alianza con los emperadores de las naciones, hasta que, hermano, como ahora el mundo está en contra de el papado y de lo que es la adoración a imágenes, entonces, hermano, comienza lo que son las cruzadas. Se dieron 8 cruzadas que el sistema de Occidente lo llamó las guerras santas, a donde invadieron todo el Medio Oriente, supuestamente con la idea de liberar Tierra Santa de la influencia del Islam, y se trajeron mucha gente esclavizada de Oriente para Occidente, y estas personas son las que contribuyen entonces al desarrollo de lo que es Europa, a la construcción de calles, construcción de castillos, templos antiguos que se ven en el área de Occidente. Entonces se dieron muchas injusticias porque muchas personas terminaron esclavizadas. Entonces yo di una referencia acerca del Palacio de Gutenberg, un palacio que está en Alemania, que está prácticamente en una montaña, en un cerro, y la gente que va ahí de turista preguntan cómo subieron los materiales de construcción a ese lugar. Entonces allí, hermanos,
Las personas en el Palacio de Gutenberg trabajaron hasta morirse. Esa era la hora de salida, el momento de su muerte. En ese momento, y hermano, y qué decirlo, mucha gente iba de turista, ¿verdad? A tomarse fotos y a gozar de ese palacio, pero un palacio hermoso, pero lleno de sangre, de gente inocente. En ese periodo también, hermano, se dio el desarrollo del monacato. Los monasterios se afirmaron más en ese periodo por causa de las injusticias que se vivían en ese periodo con el papado, pero también, hermanos, muchos monasterios se convirtieron en nidos de vicio. El poder papal llegó a un límite, llegó a un punto donde ya los papas hacían lo que les daba la gana. Los papas ponían reyes y quitaban reyes en todas las naciones. Esto había mucha corrupción. En ese periodo hubo un papa mujer, sí, un papa mujer, de tanta corrupción que había. Y entonces se dieron cuenta que el papa era una mujer porque salió embarazado. Hubo un periodo, en este periodo de la culminación del poder papal, donde un papa fue un niño de 15 años también. La mayoría de los papas que estuvieron en ese periodo, algunos no sabían escribir su nombre, eran personas ignorantes, y de esa misma forma ellos dirigían a la iglesia y dirigían a las naciones. Por eso se llama este periodo el periodo del oscurantismo, porque fue un periodo de oscuridad de 1000 años donde la Biblia no se leyó, donde el idioma griego quedó sepultado y el latín tomó entonces la preeminencia. Fue un periodo de mucho oscurantismo, fue el periodo donde se oficializó la transubstanciación que hablamos la semana pasada, la famosa teofagía. Hablamos de dos papas importantes, el papa Hildebrando y del papa Gregorio Inocencio III, que fue un hombre que se le consideró un hombre con una astucia diabólica. Fueron lo más importante. Hildebrando fue el que aprobó, impuso, prácticamente impuso que los sacerdotes no se podían casar. Fue el quien lo impuso. Cualquiera dice, bueno, ¿de dónde viene esta doctrina? Bueno, esto no es doctrina. Esto fue una imposición. Fue una imposición, no fue una doctrina, sino simplemente una guerra de poderes, viendo a ver quién tenía más poder que quién. Y a este hombre entonces se le mete en la cabeza o le sale de él prohibir que las personas, que los sacerdotes se casaran. Y esto trajo muchos problemas. La transubstanciación, entonces, hermano, en ese periodo se da una nueva persecución contra los cristianos. Pero oído, hermano, en el periodo de la segunda iglesia hay una persecución que viene del Imperio Romano hacia los cristianos. La persecución que se da en la época medieval es de la iglesia hacia los cristianos que están en contra del papado. Se da una nueva persecución y hay personas que están predicando el evangelio. La semana pasada, al iniciar esta clase, hablamos acerca de los misioneros de Iona. ¿Recuerdan a los misioneros de Iona que mencionamos aquí? Este fue un grupo de monjes católicos presidido por un hombre llamado Columba, que lo mandaron de las Islas Británicas a Escocia. Lo mandaron a catolizar Escocia. Y este hombre llamado Columba sale con los misioneros de la isla de Iona, salen y en vez de predicar el dogma de Roma, predican el evangelio en Escocia. Entonces de Escocia salen otros misioneros para todo Occidente a predicar el evangelio. Y cuando Roma, hermano, abre los ojos, todo el Occidente estaba lleno del evangelio y de gente, hermano, que no querían saber nada del dogma de Roma, porque este mismo hombre que estaba dentro de su sistema, que está en desacuerdo, va a predicar, pero predica a Cristo, no predica el dogma de Roma. Entonces, hermano, en la clase número 2, usted ahí se habla acerca de la reforma, pero sepan, hermanos, de que la reforma del siglo XVII tiene sus bases en la época medieval, con los misioneros de Iona y con hombres que empezaron a predicar el evangelio y que en ese tiempo pagaron el precio, murieron, derramaron su sangre por causa de la palabra. Solamente, hermano, que en el siglo XVII, con Martín Lutero,
lo que ya había comenzado hacía siglos atrás con Martín Lutero ya se manifestó a la luz pública. Pero sepan, hermanos, que hubieron muchos reformadores, no solo Martín Lutero, y entonces, hermano, en la clase 2 también preste la atención a lo que es, hermano, el fracaso del luteranismo, porque el luteranismo no es del todo sano. Así que son temas que debemos de tener bien claro cuando lleguemos a la clase 2 de historia de la iglesia. Entonces, esa fue la persecución nueva que se da en la época medieval, donde entonces ahora es la iglesia persiguiendo a los que prácticamente están en contra de Roma. La Biblia en este periodo, hermano, se prohibió. Escuchen bien, man. La Biblia se prohibió en este periodo. Entonces, es interesante cuando usted oye nombres de grupos como, por ejemplo, los albigenses, los valdenses, los puritanos. Usted escucha estos nombres. Vamos a decir rápidamente quiénes eran, de una manera categórica y sencilla. Eran los evangélicos de aquella época. Sí, eran los que estaban dentro del imperio, pero estaban en contra del dogma de Roma. Pues muchos de estos grupos, como valdenses, albigenses, los ejércitos de Roma los exterminaron. Y en ese tiempo se exterminaba a la gente por ir en contra del papado. Entonces, hermanos, después de las cruzadas, cuando ya todo el occidente está lleno de gente del oriente, el ejército de Roma o el Papa de Roma, Inocencio III, se entera, se da cuenta de que a pesar de que realizaron 8 cruzadas, ahora en el occidente, los cruzados que vinieron como esclavos, siguen algunos predicando el evangelio y otros están predicando el Islam. Entonces, el Papa de Roma tiene que hacer algo para mantener la doctrina de Roma, para salvaguardar el dogma de Roma. ¿Y qué se inventó, hermanos? La Inquisición. ¿Alguien escuchó hablar acerca de la Inquisición? Bueno, hermano, uno de los periodos más feos y una de las etapas más oscuras que ha vivido esta humanidad. ¿Alguien levantó la mano? Acabo de ver por ahí, hermano. ¿Tiene permiso para hablar? Sí, pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Un momentito antes por ejemplo, algo está viendo del concilio de Calcedonia, se dice que era un concilio ecuménico. De los tantos concilios que hubieron, ¿cuántos fueron ecuménicos? ¿Y quién prevaleció ahí en esos concilios? ¿Verdad? Estuvo ya la Iglesia Católica, ¿desde qué concilio puso quizás su teología, su doctrina? Ya la teología católica, bueno, por ejemplo, el único dogma o la única enseñanza, y gracias por la pregunta, la única enseñanza de la Iglesia Católica que se llevó a un concilio fue la adoración a imágenes, y fue en el último, que fue en el segundo concilio de Nicea. Fue el último, fue el séptimo. Recuerden que la Iglesia Católica, la Iglesia surge como católica por allá por el siglo VIII, ¿verdad? Ya el canon del Nuevo Testamento estaba cerrado. Y la persona que traduce la Biblia del griego que viene a latín, Jerónimo, que hoy el sistema católico le dice San Jerónimo, pues San Jerónimo tampoco era católico, no era católico. Lo que pasa es que antes del siglo VII hacia atrás, cuando se habla de la Iglesia Católica, es para los historiadores lo hacen para referirse a que en ese periodo era una sola iglesia, ¿verdad? Era una sola iglesia. Cuando el Imperio Romano invade y el Imperio Romano entonces toma todo el territorio de Roma y la iglesia de Oriente desaparece, entonces la de Occidente toma el control y el poder y ella se atribuye
la sucesión apostólica nace como católica, apostólica y romana. Ya todos los concilios ya se habían dado. Solamente el único que no se había dado era el último, y ahí se aprobó entonces la adoración a imágenes. Fue el último donde ya la iglesia, entonces ya existía un grupo llamado católico, apostólico y romano. Fue en el último concilio, que fue el concilio de Nicea. Y ellos como concilio, siendo católicos, entonces ellos realizan otro concilio, que es el concilio de Trento, pero ese lo realizan después de la Reforma. Después de la Reforma, y es el concilio a donde al libro de Apocalipsis se le da una interpretación histórica. Prácticamente Apocalipsis en ese concilio lo despojan de toda la interpretación futurista, allá en el concilio de Trento. Pero ya es allá, ya no es en este periodo. Cuando se dan todos estos concilios, la iglesia todavía, el sistema católico no existe, solamente en el último. Solamente en el último. Amén. Amén, pastor. Y el sistema ecuménico, ¿en qué tanto es malo? Ah, sí, bueno, ok. El término ecuménico es un término que representa un todo. O sea, en ese momento se le dice ecuménico. Los historiadores lo llaman como ecuménico porque están los líderes de Oriente y de Occidente, ¿sí? Están los líderes de Alejandría, están los líderes de Etiopía, de la iglesia copta, de la iglesia de Armenia. O sea, se le dice ecuménico porque están los líderes de todas las iglesias, ¿verdad? Pero eso fue un ecumenismo en ese periodo. Pero el ecumenismo, y se le dice ecuménico porque estaban buscando una unidad en la doctrina. Pero ya el ecumenismo de hoy ya no es el ecumenismo de esta época. El ecumenismo de hoy es tan distinto porque el ecumenismo de hoy está buscando cómo unificar las creencias, que ya es diferente, ¿sí? Que ya es diferente. Están buscando cómo unificar las creencias, cómo unirnos. El católico, el evangélico, el islámico, el hinduista, el budista, el sintoísta, y todos tenemos diferentes verdades. O sea, eso es lo que busca el ecumenismo de hoy. Cuando el ecumenismo de aquellos tiempos buscaba era una unidad en la doctrina, buscaban un acuerdo. Por eso se le decía ecuménico, porque estaban los líderes de todas las regiones, Oriente, Occidente, África y de todas las regiones por ahí concordantes. Por eso se dice ecuménico. Pero el ecumenismo de hoy es muy diferente. Es muy diferente porque ahora ya no se busca una unidad en la fe, sino es más bien un sincretismo, ¿verdad? Cómo unir todas las creencias y hacer ver que cada quien tiene su verdad. Y lo que es verdad para ti puede que no sea verdad para mí, pero Dios te ama a ti y Dios me ama a mí también. Entonces, el ecumenismo de hoy es totalmente diferente. Totalmente diferente. Ok. Entonces, hermanos, en ese periodo inicia lo que es la Inquisición, un periodo de terror. Bueno, hermano, mire, yo preferí no poner fotos de esto de la Inquisición, porque la verdad que yo tenía fotos, pero la verdad, hermano, es que son fotos bastante deprimentes, ¿verdad? Y describir las cosas que hacían en la Inquisición. Mejor, hermano, usted busque en internet fotos de la Inquisición y de los museos, y usted encontrará ahí, hermanos, elementos de tortura, instrumentos de tortura con los que torturaban a la gente cruelmente. Ahí, hermanos, todo el que estaba en contra de Roma iba a diferentes tipos de tortura y de muerte. La guillotina era la muerte para la gente adinerada, para la gente de la clase alta, porque morían inmediatamente. Los otros instrumentos de tortura era para que la gente sufriera de manera cruel y despiadada. Entonces, aquí cuenta la historia que se ordenó que se establecieran inquisidores laicos, imagínense, en cada parroquia para detectar a los herejes con plenos poderes, para que entraran y registraran todas las casas y edificios y para someter a los sospechosos a cualquier examen que consideraban necesario. Imagínense, hermano, que la iglesia era un poder político que hoy día, hermano, mire, hoy en nuestros días tiene el gobierno,
sea, tiene una entidad superior, tiene que aprobar que los policías o los estamentos de seguridad puedan entrar a una casa, ¿sí? Porque sospechan que ahí hacen cosas ilícitas, esto. Tiene, hermano, o sea, la misma policía no puede entrar, tienen que tener una orden de un estamento de seguridad más alto que ellos. Pero en este tiempo, hermano, era la iglesia la que daba permiso para que invadieran cualquier casa y que torturaran y sometieran a suplicio a cualquiera que ellos consideraban un sospechoso. Llegó un momento donde ellos comenzaron a someter a la gente que practicaban brujería. Entonces, muchas personas que sospechaban que practicaban brujería y los llevaban a estos suplicios, muchos de ellos, para librarse, decían, bueno, yo conozco familias que son cristianas, y los delataban. Iban y los buscaban y los torturaban. Investiguen en internet, busquen fotos y verán, hermanos, que las torturas eran demasiado crueles como para mostrarles una clase como esta y describir cada una de estas cosas. Yo, por ejemplo, saqué las diapositivas porque las consideré muy fuertes, hermanos, hablar de eso. Entonces, el periodo de la Inquisición fue un periodo de terror como nunca antes ha habido en la tierra. Dice que la lectura de la palabra de Dios fue públicamente prohibida por Roma, e incluso su posesión era considerada como un crimen capital. Imagínense, ese terrible tribunal fue introducido gradualmente en los estados italianos, en Francia, en España y en otros países, pero nunca se permitió su entrada en las Islas Británicas. Hermano, las Islas Británicas, yo acabo de mencionar algo que se dio en las Islas Británicas. ¿Quién estuvo ahí, hermano? ¿Quién estuvo ahí? Ahí estuvo Columba. Los misioneros de Iona. Con los misioneros de Iona. En las Islas Británicas estaban evangelizadas, mis amados hermanos, y ahí no se permitió que hubiera inquisición. Dice que es de conocimiento ya las acciones más negras, la tiranía más arbitraria y las crueldades más inhumanas que jamás ennegrecieron los anales de la humanidad se perpetraron bajo la blasfema pretensión de que los inquisidores estaban manteniendo piadosamente los derechos de la iglesia. O sea, ellos estaban defendiendo a Dios, ¿verdad? Estos inquisidores, asesinos crueles y despiadados, ¿verdad?, estaban defendiendo a Dios, según ellos. Y entonces, hermano, hace unos años, no sé si usted recordará eso, que el Papa Juan Pablo II pidió perdón por este periodo. No sé si alguien recuerda esto. Bueno, esto es historia. Esto pasó hace poco, hermano. Aquí en mi casa yo estaba viendo un canal católico y me llamó la atención porque estaban enseñando a unos niños a cómo adorar a María. Y entonces el programa terminó, y cuando el programa terminó dijeron, a continuación viene el documental La Inquisición. Y yo dije, interesante que un canal católico vaya a hablar de la Inquisición. Y yo me quedé sintonizado, hermano, para ver qué ellos decían de la Inquisición. Y ellos dijeron en ese programa que todo lo que se dice de la Inquisición, de los instrumentos de tortura y de los asesinados, dice este canal católico que todo es mentira. Que ellos jamás mataron a un ser humano. Que la Inquisición no era lo que nosotros pensamos. O sea que estos instrumentos de tortura y estos asesinos y esta gente asesinada cruelmente dieron a entender que eran prácticamente producto de la imaginación de los protestantes. Imagínense eso, para desmentirlos a ellos. Hermanos, y entonces tuvieron el descaro en ese programa católico, de decir que la Inquisición era interrogar, que ellos llamaban a la gente para interrogarla, no para matarla. Y lo peor fue el ejemplo que dieron. El primer inquisidor fue Jesucristo. Cuando yo oí eso, hermano, cuando yo oí eso, que el primer inquisidor fue Jesucristo, dice, Jesucristo le aplicó inquisición a los fariseos.
Esto era para reírse ya. Ya yo dije, qué descaro, qué forma más descarada de negar las cosas, de tomarle el tiempo a la gente. Hermanos, hoy muchos católicos niegan esto y dicen que es mentira. Hermanos, los amigos católicos son ignorantes históricos. Ellos no saben de historia. Y el movimiento posmoderno que se ha introducido en las sociedades modernas está enseñando que la historia no cuenta, que la historia no vale, que la historia es un mito, que no hay por qué estudiar la historia. ¿Pero por qué, hermano? Porque están desmintiendo todos estos actos. Los quieren desmentir. Por eso, hermano, nosotros no podemos ser ignorantes históricos. Nosotros somos pastores. Usted es pastor, usted es maestro de escuela dominical, líder de célula, de una iglesia de 8, de 10, de 20, pero nosotros no podemos ser ignorantes históricos. Nosotros tenemos que instruir a nuestra gente. Tenemos que instruirlo. Y yo se lo puedo decir, hermano, a manera de testimonio. Si hay algo que le da crecimiento a la iglesia, es el ministerio de la enseñanza. Le da crecimiento a la iglesia, ya sea que sea lento, pero da un crecimiento sólido. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser ignorantes y no podemos permitir que esto lo desmientan, hermano. Esto fue uno de los peores, esto fue una de las peores escenas que este mundo ha vivido desde que el Señor fundó esta tierra. Yo creo que esta es una de las peores escenas que ha vivido este mundo bajo este sistema católico. Aquí dice que Pastor, la Inquisición, dígame, hermano. Sí, dígame. Yo estaba viendo un reportaje en History. Decía que más antes había muchos poderes como para revivir a las personas. Incluso la gente hacía operaciones craneales, trasplantes de corazón. Entonces decían que tenían unos poderes, y cuando hubo la Inquisición ahí se acabó con todo eso. No sé, yo vi en History, es un documental que decía. Bueno, Entonces que ahí se acabó con todos estos poderes que tenía la gente más antes. Bueno, yo lo voy a ser honesto. Antes yo veía mucho History y lo dejé de ver, hermano, porque ya comenzaron a dar cosas así todas arregladas. Y bueno, habría que investigar a ver cuánta veracidad tiene eso. Habría que investigar. Aquí dice que la Inquisición se practicó primeramente contra cristianos que estaban dentro del catolicismo, pero que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Roma. Las brujas y ciudadanos civiles que no aceptaban las enseñanzas de Roma, también se les sometía a estos crueles castigos con el fin de que delataran a otros. Finalmente, el 8 de diciembre de 1808, Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. 6 siglos duró esta época oscura. 6 siglos, hermano. Hubieron periodos que fueron más intensos que otros. Hubieron periodos donde la Inquisición fue fuerte y hubieron otros periodos donde la Inquisición no fue tan fuerte. Voy a seguir con este mismo tema, pero déjenme compartírselo en otra diapositiva. Acá. Ok. Muy bien. Hermano Granda, repítame otra vez eso que usted dijo que vio en History, por favor. Sí, que yo había visto en History porque había unos documentales que tenían unos cráneos que databan de antes de la Inquisición, que les habían hecho operación. Entonces decían que ¿por qué no se siguió con eso? Entonces ahí decían que al momento que hubo la Inquisición, ahí acabaron con todas estas prácticas que hacía la gente, que operaban y porque decían que era brujería lo que hacían.
Bueno, puede que tenga sentido. Puede que tenga sentido porque la gente que practicaba brujería fueron uno de los que más sufrieron en este periodo de la Inquisición. O sea, puede que tenga algo de sentido o de veracidad lo que dice esa información. Puede que sí. Que ahí mataron a médicos, a brujos y a tantas personas que tenían esa capacidad de operar así sin instrumentos como lo de hoy, o sea, poniéndose a pensar, o sea, lo de hoy, hacer una operación craneal o de corazón abierto, ya lo hacían más antes sin instrumentos, entonces todo eso decían que era brujería y los mataban. Miren, porque han encontrado cráneos. Miren, hay una anécdota que nos contó o que aportó un estudiante de esta materia acá en Panamá, una vez que yo estaba dictando. Él aportó algo que yo no sabía, así como usted está aportando eso. Él dijo que él había investigado que en la Inquisición hicieron una forma de un buey, un toro de bronce, donde metían a las personas adentro y lo encerraban en el bronce y la persona moría quemada de dolor allá adentro. Bueno, dice que la persona que fabricó eso, cuando lo entregó, que fueron apodados, dice que lo metieron a él allá adentro en un empujón a traición y lo cerraron y lo quemaron a él primero. Ahí. Así que eso que usted escuchó puede ser que tenga algo de cierto. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Lo cierto es que eso fue una época, hermano, de lo más horroroso. Y esa época, para los que estudiamos escatología, una época peor que esa se va a repetir en el periodo de la tribulación. En el periodo de la tribulación, dice Jesús, que serán tiempos de terror como nunca antes ha habido en la tierra ni lo habrá. Así que ni la Inquisición, ni las cruzadas, ni las guerras mundiales que han habido se comparan, hermano, a la época de terror que se aproxima sobre esta tierra después que la iglesia sea arrebatada. Así que, mis amados hermanos, este tiempo de la iglesia es tiempo para predicar, para santificarnos y estar preparados para partir con el Señor. Entonces, aquí, hermanos, esta es una parte más bien política, el tema de la burguesía. Habían, hermanos, tres clases sociales en aquel periodo. Estaban los feudales que eran los reyes, eran los reyes y príncipes de las naciones. Estaban los feudales, estaban los vasallos, que eran la seguridad de los feudales, y estaban los siervos, que eran los que trabajaban. Los siervos trabajaban y comían los feudales y los vasallos. Y la iglesia era una clase social. La iglesia estaba en unidad con los feudales, con los reyes de la tierra, y ellos también comían de lo que los siervos trabajaban. Pero en alguna parte de Europa surgieron un grupo de hombres comerciantes adinerados, y este grupo se hace poderoso, los burgueses. Y los burgueses hacen, cuando surgen como clase social, son más poderosos que los feudales. ¿Y qué hicieron los feudales? Se unieron a los burgueses y la Iglesia Católica quedó por fuera. Entonces, hermanos, entre estos burgueses en ese periodo surge lo que se llaman los masones, los Illuminati, Rosacruz, las logias secretas. Surgen, hermano, como grupo en ese periodo, se originan de lo que es la burguesía. Entonces, aquí viene un periodo donde el papado comienza a descender. El papado comienza a descender porque ahora, como los burgueses y los feudales están en unidad y ellos están por fuera, ya ellos no tienen el poder que antes tenían. Entonces, en esta misma época medieval, comienza un descenso en el poder papal. Comienza un descenso en este grupo político religioso, a tal punto que ahora ellos quedan por fuera de esta alianza. Entonces ahora son los burgueses los que mandan,
Y estos burgueses y feudales comienzan a casarse entre realezas, entre príncipes, y todavía lo hacen, todavía existen. No sé si ha visto, ¿verdad? Que el príncipe este se casa con la princesa tal. Bueno, eso comenzó en ese periodo. Ellos desplazaron a la Iglesia Católica y ellos todavía, hermanos, realizan estas prácticas de casarse entre realeza. Así que, hermanos, si usted quiere ahondar en quiénes son esta gente y si existen hoy, estudien quiénes son las sociedades secretas. Las sociedades secretas consisten en 8 familias que controlan el mundo entero. Ellos controlan todo lo que nosotros hacemos, ellos controlan lo que nosotros comemos, ellos son prácticamente dueños del mundo y ellos son el último imperio que aparece en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, las alianzas humanas. Ellos son, hermanos, los que se van a convertir en el último imperio y lo que en Apocalipsis 17 dice que van a destruir a la gran ramera. Entonces, es en este periodo donde surge este grupo llamado la burguesía. Pero también pasó algo en este periodo, hermano. La peste negra. En medio de este periodo de oscuridad surge lo que se llama la peste negra. Dice que fue una epidemia que se le llamó la peste bubónica que apareció en Europa en 1347. Hermano, este material está en la plataforma para que sepan. Ustedes ya lo tienen allá en la plataforma. Todo lo que yo estoy poniendo aquí está en la plataforma. Así que usted puede ir y descargarlo. Dice que esa peste bubónica diezmó a la población. Dice que esto causó descalabros económicos y políticos, puesto que a menudo se les culpaba por la peste a los judíos que habían sufrido diversas persecuciones. Lo mismo le sucedió a muchas mujeres a quienes se les acusó de brujería. La religión se tornó cada vez más tétrica, orientada casi exclusivamente hacia la muerte y hacia la vida futura. En ese periodo la iglesia cambió su mensaje, empezaron a hablar de la muerte y del más allá. Ahora, si usted ha visto películas de la época medieval, usted verá que en la época medieval, hermano, usaban unas máscaras así como en forma de águila que tenía, ¿verdad?, el pico hasta acá. Bueno, hermano, esa época fue verídica, fue esta época en la que estamos hablando. En medio de la Inquisición y de los burgueses y de los feudales, aparece esta peste negra donde la gente comienza a morir y no saben por qué. Cuenta la historia que la gente morían y no sabían por qué. Así que como la peste continuó, lo que la gente decidió, hermano, fue entonces ponerse mascarillas en esa época. Sí, pero se las ponían así en forma de animal, ¿verdad? Sí. Vea películas de la época medieval y usted los verá con una máscara así, ¿verdad? Con pico de águila. Y entonces, hermano, como a pesar de esas máscaras que ellos usaban, se seguían muriendo, empezaron a tomar distanciamiento las personas. Y como seguían muriendo, entonces cada quien se quedaba en su casa. ¿Qué les parece? Lo mismo que está pasando hoy, ¿verdad? Parece algo similar, pero algo igual pasó en la época medieval. Algo idéntico y se llamó la peste negra. Así que la pandemia que estamos viviendo hoy no es la primera. No es la primera ni es la segunda tampoco. Y creo que tampoco va a ser la última, ¿verdad? Porque más adelante surgió otra pandemia llamada la gripe española. Surgió más adelante. Y gracias a la gripe española surgieron algunos inventos. Inventaron algunas cosas que ustedes y yo usamos hoy. ¿Cuánto usan el cloro? Allá usan cloro, ¿verdad? Bueno, el cloro lo inventaron en medio de la pandemia de la gripe española. El Mistolín, el Isol, esos sprays ambientales y esos químicos que se tiran para limpiar el piso, el Vicks, Vaporub y todas estas cosas se inventaron en esa pandemia. Se inventaron allá. Entonces, esta parece ser que es la tercera pandemia por la que pasa este mundo. Y puede ser, ya se está hablando que no va a ser la última. Ya se está hablando que no va a ser la última. Y que ya están diciendo, ¿verdad? Esta gente que controla el mundo y que todo lo hacen artificial, que hay que estar preparado para otra pandemia más. Así que bueno, mis hermanos, nosotros vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? Así que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Algunos dirán, pastor, no predique eso aquí hoy. Gloria a Dios. Bueno,
El nacionalismo, al mismo tiempo que le puso fin al feudalismo, también marcó el fin del sueño de un solo pueblo bajo un emperador y un papa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que gracias a la unión de los feudales con los burgueses, se acabó eso de que el Papa de Roma manda aquí, se acabó. Y todas las naciones comenzaron a tener sus propios gobernantes. Italia su gobernante, Inglaterra todos sus propios gobernantes, ya desapareció la figura del Papa como rey de los reyes de la tierra, ya se acabó eso y ahora ese periodo se le llamó el nacionalismo europeo. Pero ese nacionalismo europeo trajo una guerra llamada la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, en donde prácticamente participaron todas las naciones europeas. La Guerra de los 100 años, a donde ellos peleaban territorio, peleaban por el poder, peleaban por tantas cosas y todas las naciones se unen a esta batalla y esta batalla demora 100 años en Europa. Dice que en esa guerra de los 100 años, dice que se distinguió la famosa Juana de Arco. ¿Cuántos algún día vieron esa película? ¿Escucharon ese nombre? Juana de Arco, quien murió en la hoguera en el año de 1431. No es un personaje ficticio, es un personaje verdadero. Dice que al fin de la guerra, casi todas las posesiones inglesas en el continente europeo habían pasado a mano de los franceses. Interesante. La decadencia del papado en ese periodo fue clara y abismal. Ya no era la misma maquinaria que habían sido unos años antes. Primero quedó bajo la sombra y el dominio de Francia hasta tal punto que la sede papal se trasladó de Roma hacia Aviñón en las fronteras de la misma Francia. Hermano, aquí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque cuando ya el Papa de Roma no es ya el que está bajo el poder de las naciones, ya no es el hombre, ya no es la figura papal que gobierna las naciones. Alguien tiene la idea de que el papado salga de Italia hacia Francia, que por qué la sede del papado tenía que ser Italia. Entonces lo cambian para Francia, para un lugar que se llama Aviñón. Entonces sucede algo. El papado está tan corrupto, hermano, que en Francia, en Aviñón, hay un papa y en Italia hay otro papa. Entonces hay dos papas gobernando. Entonces en Aviñón muere ese papa, viene otro, muere, viene otro, muere, viene otro, y en Roma está pasando lo mismo. Y hay un montón de papas en esa época. ¿Por qué? Porque ahora hay una guerra entre ellos, una guerra interna entre ellos, y esa guerra se le llamó el cisma en Occidente, ¿verdad? Aquel momento donde el papado comenzó a declinar, ya no era la maquinaria fuerte, ya no era la maquinaria política, ¿verdad? Ya estaban divididos entre ellos. Entonces hay un papado en Aviñón y hay un papado también acá en Italia. Entonces, van a tratar de arreglar este asunto del Papa en Aviñón y del Papa acá en Roma. Van a tratar de arreglar este asunto. Entonces dice que aparece una mujer llamada Catalina de Siena. Y Catalina de Siena dice, bueno, pero ven acá, ¿por qué no dejan el papado allá en Roma, que siempre ha sido su sede? Es lo tradicional que se quede allá. Y dicen, ok, está bien, vamos a cambiarlo para Roma. Y cambian la sede del papado para Roma. Y un papa de Aviñón, ¿verdad? Y un papa de Aviñón viene hacia Roma a gobernar, pensando que todo estaba bien. Y al sentarse en el trono papal, los papas de Roma lo asesinaron. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Se formó una persecución en Francia, en Inglaterra, en 3 países de Europa que estaban de acuerdo con el papado en Aviñón. Hubo persecución, hubo muerte, surgió una nueva inquisición contra todos aquellos que estaban contra Roma y contra, hermano, el
el deseo de cambiar la sede de Roma de Italia para Francia. Murieron gente en ese intento. Entonces, el Papa, nuevamente, el papado se establece en Roma hasta que más adelante viene un hombre llamado Benito Mussolini, ¿verdad? Y entonces declara el Vaticano como una nación. Muy bien, voy a pedirle a la hermana Catherine Lozada que nos lea aquí, por favor. Amén. Pero entonces el concilio, perdón, déjame bajarle esto. Pero entonces el concilio mismo se dividió, de modo que había un papa, pero dos concilios. La teoría conciliar basaba su eclesiología en la posición filosófica que se ha llamado nominalismo. Según ella, los fieles son la iglesia, y son ellos o los obispos quienes reunidos en un concilio tienen la autoridad suprema. El concilio de Pisa, en 1409, trató de reformar la iglesia. Para resolver el cisma, declaró depuestos a los dos papas existentes y nombró a otro. Pero puesto que los otros dos papas se negaron a reconocer las acciones del concilio, el resultado fue que hubo 3 papas en lugar de 2. Y el concilio de Constanza de 1414 a 1418 continuó la labor reformadora. Logró la abdicación de los 2 papas. A la muerte del tercero se nombró su sucesor sin mayores dificultades. El gran cisma había terminado. Fue también este concilio el que condenó y quemó a Juan Hus. Interesante. Gracias, hermana, por ayudarnos aquí. El cisma trata ya de la decadencia final, de la caída de este sistema, a tal punto, hermano, que como ya ellos ya no gobiernan sobre los reyes de la tierra, ahora forman sus propios concilios. A lo que el hermano Enante Granda preguntó, ya estos concilios que usted está viendo aquí, como el concilio de Pisa y el concilio de Constanza y otro que vamos a ver, ya son concilios exclusivamente católicos nada más. Ya no tienen que ver con doctrina ni con otra cosa. Ya son total y exclusivamente católicos ya de ellos, y son concilios que aparecen en un periodo donde el papado ya está en decadencia. Entonces pueden ver aquí, según lo que la hermana leyó, no hay acuerdo en ellos, y esta decadencia que ahora ha tocado es el papado, los supuestos sucesores de Pedro ahora están en una crisis, hermano, que hay hasta 2 y 3 papas a la vez peleándose el poder, ¿verdad? Están en esto porque ellos están tratando de reformar a la iglesia. Ellos tratan de reformarla cuando el nacionalismo europeo, ya todas las naciones tienen sus propios gobernantes, ellos tratan de reformarse ellos, pero en realidad no hay unidad entre ellos. Entonces, dice que el plan era que hubiera concilios periódicos para asegurarse de continuar la labor reformadora. Pero el concilio de Basilea, esto es en Suiza, en 1431 a 1449, se dividió cuando algunos de sus miembros se trasladaron primero a Ferrara y luego a Florencia. Así, un movimiento que había surgido para ponerle fin al cisma terminó dividido. Imagínense, un grupo ahora que está interesado en acabar con este desorden, ellos mismos se dividen. Después de la división del concilio de Basilea, los papas se olvidaron de las grandes polémicas entre ellos y se dedicaron a embellecer a Roma, construyendo grandes palacios, y así se olvidaron de la vida espiritual. Esta actitud dio paso a la época del Renacimiento, donde ahora Europa comenzó a florecer, comenzó a embellecerse, porque hermano, ya de tanto concilio y de que ya no se ponían de acuerdo con nada, ya bueno, mire, es como decimos acá en América Latina, ya mejor dejemos eso así y vamos a dedicarnos a otra cosa. Se dedicaron a embellecer Europa y esa época se le llamó el Renacimiento. Así que estos concilios no sirvieron para reformar a la Iglesia Católica. Más adelante ya en la Reforma ellos van a tener otro concilio, que es el Concilio de Trento. Pero ya en ese concilio ellos van
van más es a guardar sus doctrinas, van a afirmar el papado, van a afirmar la adoración a imágenes, van a afirmar la transubstanciación y van a alegar en el Concilio de Trento que ellos no son la gran ramera. Así que ese es otro concilio que se dio más adelante, pero estos trataron de reformar a la iglesia, pero al fin y al cabo no pudieron hacerlo. Voy a pedirle al hermano Rolando que nos lea la época del Renacimiento. A ver, yo creo que el hermano Rolando tiene problemas con la señal. Hermana Marjorie, por favor. Amén. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento que tuvo su cuna principalmente en Italia y que consistió en un retorno a las letras, las artes y la filosofía de la antigüedad clásica. Aunque muchos de sus propulsores eran cristianos convencidos, el Renacimiento derivó buena parte de su inspiración de la tradición pagana. Además, muchos de sus líderes sentían una profunda aversión por el ascetismo de buena parte del cristianismo medieval. En lo político, el Renacimiento fue acompañado en Italia por toda una serie de intrigas según cada uno de los pequeños estados en que estaba dividida la península. Incluso los estados papales buscaban la hegemonía sobre los demás. No se rindieron, siguieron buscando esa hegemonía. Hermanos, usted ha visto, por ejemplo, estas grandes obras de artes que usted ve en el Vaticano. Bueno, yo nunca he ido allá, ¿no? Pero gente que va al Vaticano y sacan videos del Vaticano, usted ve, hermano, que hay grandes reliquias y grandes pinturas por todas las paredes. Bueno, todo eso se dio en esta época. Se dio en la época del Renacimiento. Templos muy antiguos que están en el sector de allá de Occidente se dieron en esta época del Renacimiento. En esta época también hubo persecución. La persecución aquí no se detuvo. ¿Por qué? Porque en esta época uno de los grandes inventos fue la imprenta. Y al inventar la imprenta, los hombres comenzaron a imprimir la Biblia en diferentes idiomas, ¿verdad? Y ahora, hermano, en esta época del Renacimiento, también hay un despertar intelectual. Escuchen bien, hermano, hay un despertar intelectual. O sea, ya la gente no está sometida solamente a lo que dice el Papa de Roma. Ya hay un nacionalismo europeo. Todas las naciones tienen sus propios gobernantes y ya la gente no está sujeta solamente a Roma. Hay un despertar en el intelectualismo y surgen escuelas filosóficas en este periodo donde la gente trata, hermano, también de filosofar y también teologizar. Y algunas herejías que usted se va a encontrar en los movimientos protestantes surgieron aquí. Por ejemplo, menciono dos escuelas que surgen en esta época del Renacimiento, cuando el papado está en este gran cisma. Hermano, la escuela de los dominicos y franciscanos. Yo sé que la han oído. La escuela de los dominicos y franciscanos son escuelas de pensamiento, son escuelas filosóficas. Hay teólogos, pero son más filósofos que teólogos. En la escuela de dominicos y franciscanos se trata de buscar una conciliación entre teología y filosofía. Pero, hermano, cuando usted analiza, es la filosofía la que está por encima de la teología. Y aparte de los dominicos y franciscanos, surgen también otras escuelas, los místicos. Los místicos o el misticismo es la escuela que dice, es la idea que dice, nosotros podemos llegar a Dios sin la ayuda de un sacerdote, de un pastor, de una iglesia, de una denominación, de una religión. No la necesitamos, podemos llegar a Dios por nuestro propio medio. Nadie nos puede ayudar. Entonces, ahora surgen estos dos movimientos en la época del Renacimiento por causa del despertar que hay en Europa. Por eso se llama así, el Renacimiento, porque hay un despertar, ¿verdad? Hay otros inventos, surgen otros inventos, hay nuevos avances, pero también hay un despertar en el intelectualismo.
los papas del Renacimiento. Hermano Granda, por favor. Ya, los papas del Renacimiento. Los papas del Renacimiento eran todo lo contrario de los papas de la inspiración monástica, como Gregorio VII. Su propósito era disfrutar de la vida y su belleza y hacer de Roma la capital artística e intelectual del mundo. Para ello necesitaban recursos financieros y ello a su vez produjo todavía mayor corrupción económica. Además, varios de ellos se dedicaron a la tarea de hacer del papado el centro de la unidad italiana y con ese propósito se dieron a la guerra y a la intriga política. Gracias. Hermano, ¿parece esto una iglesia? ¿Parece esto una iglesia que está cumpliendo con la gran comisión? Hermano, para nada. Esto no se parece en nada a una iglesia que se pueda decir que es una iglesia del Señor o que es la iglesia que tiene la sucesión apostólica o que es la iglesia que está cumpliendo con el mandato del Señor que se llama la Gran Comisión. O sea, los papas, hermanos, se volvieron tan corruptos, tan ávaros, eran inmorales. Hermano, mire, hay muchos documentales que nos pueden ilustrar o dar materiales de anexo en cuanto a esto, porque hay cosas que nosotros, por ser una clase teológica, no vamos a tocar, pero hay fuentes históricas que corroboran muchas cosas. Por ejemplo, aquí decimos que fue una época de corrupción. Hay un documental titulado El sexo en el Imperio Romano. Vea eso con mucha madurez. No es un material ilícito, hermano. No se preocupen por eso. Es un documental, ¿verdad? Para mayores de 18 años. No tiene escena, no, nada de eso. No pienses. Pero describe cómo era la vida sexual en este periodo. Usted se va a encontrar cosas, hermano, usted sí. No puede ser que un sistema religioso era el encargado de eso. Sí, señores. Era el encargado de la prostitución, de los burdeles. O sea, hermano, yo vi estos documentales donde se hablaba aún de Constantinopla, de cómo en el sector de Oriente era el tema de la prostitución y de la inmoralidad. Y el concepto que se tenía en ese periodo era un concepto era hermano, una época de corrupción. Así que estamos viendo aquí, hermano, una iglesia que no se puede decir que es la iglesia de Hechos. No se puede decir ni siquiera que es una distorsión de la iglesia de Hechos. La iglesia que está aquí en Roma es prácticamente, hermano, un movimiento herético, satánico, qué sé yo, pero menos decir, hermano, que es la iglesia del Señor. No lo es, hermano. No lo es. Muy bien. Pastor. Sí. Pastor, una consulta. Con todo esto, cuando vino el Pentecostés a los apóstoles, fue dirigida por el Espíritu Santo. Y también dice que en los últimos tiempos se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne que quiera reconocerle a Dios. En un lapso de tiempo, en esos tiempos, muchos acudieron a la filosofía, a filosofar las cosas para encontrar una respuesta y no a buscar al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puede ahí la filosofía y la teología, cómo pueden tener una comunión ambas? Eso está bastante difícil. Eso está bastante difícil. Mire, en la clase que yo doy ahora, después de esta, estamos hablando de religiones comparadas. Y la última unidad la tomamos para hablar acerca del posmodernismo y la fe. Y la semana pasada expusimos las ideas posmodernas y cómo a través del neopentecostalismo se están introduciendo a nuestra iglesia. O sea que los movimientos filosóficos que se dieron durante este periodo, casi todos han resurgido en nuestra era
solo que con otros nombres. Solo que con otro nombre y con algunas cosas modificadas, pero es lo mismo, no ha cambiado, es lo mismo. Entonces, esa pregunta yo le pudiera decir, hermano, que eso está bastante difícil. ¿Por qué? Porque uno de los filósofos de esta época, que fue teólogo, y le voy a mencionar su nombre y usted lo va a conocer, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino comenzó a desarrollar la filosofía de Platón y de Aristóteles. ¿Sí? Él empezó a filosofar y trató de conciliar la teología con la filosofía de Aristóteles y Platón. ¿Y sabe a qué conclusión llegó Tomás de Aquino? La razón es el ser supremo, no Dios. Y en el neoliberalismo, más adelante, hombres como René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton, David Hume, Jorge Federico Hegel, Emmanuel Kant, ellos trataron de continuar la idea de Tomás de Aquino. No la cambiaron, era la misma. Y los neopentecostales tienen las mismas ideas, solo que con otros nombres. Cuando se trata de conciliar filosofía y teología, siempre va a haber problemas. La teología es la teología y la filosofía es la filosofía. Ellos siempre, o sea, trataron de conciliarla, pero al final terminaron dándole la razón o exaltando más a la filosofía que a la teología. Y eso degradó la teología bíblica. Y en el neoliberalismo, después del siglo XVI, cuando estos hombres están desarrollando la idea de Tomás de Aquino, surge un grupo cristiano que le responde. Ese grupo se llama el fundamentalismo. El fundamentalismo fue un renacimiento, o sea, fue un volver a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? El fundamentalismo aparece porque la teología estaba sucia de mucha filosofía. Entonces, cada vez que tratamos de conciliar ambas cosas, si no ponemos la teología por encima, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Fue muy difícil y estos filósofos todos fracasaron. Creo que alguien más quería preguntar algo. ¿Quién era? Yo quería acotar algo, pastor, que Sí, también lo vi en un documental, de que la riqueza que posee el Vaticano hoy en día se puede comparar con una cantidad tan extrema que puede acabar la desnutrición mundial 2 veces inclusive. eso es verdad. Las riquezas son muy grandes las que poseen, y en una parte en la diapositiva anterior que usted mencionó de que también estaban recursos. Exactamente. Eso es mucha verdad y Apocalipsis lo confirma. Apocalipsis habla de la gran ramera y después habla de la descripción de la ramera, y cuando habla de la descripción de la ramera habla de toda su riqueza, habla de sus negocios. Este país, por eso a mis estudiantes de escatología yo los mando a investigar cuándo surgió el Vaticano como nación. Porque, y mucha gente dice, como nación, pastor, que yo, bueno, ese es un país. Eso no es una sede religiosa. Ese es un país. Y ese pequeño país tiene una economía que le envidia a cualquier otro país. Tiene un comercio que lo envía a cualquier otro país, hermano. Ahí llegan, mire, yo le voy a decir, para los que dicen que lo que hablamos escatología, somos unos conspiranoicos, que estamos locos con el tema de la conspiración. Mire uno de los negocios que según Apocalipsis tiene este sistema. El negocio de las almas. El negocio de las almas de hombre. O sea, cómo tú negocias. Eso tiene que ver con muchas cosas. Eso tiene que ver con lo que se dio, con lo que se va a dar en el otro periodo. Las indulgencias, con el sacar gente del purgatorio, ¿verdad? Y mandarlo al cielo. Eso tiene que ver con el negocio del secuestro, en el que ellos están involucrados, de la pedofilia, de niños desaparecidos en el mundo. O sea, todo esto, hermano, los seres humanos en este mundo son un negocio y ellos están involucrados en eso. Ellos están involucrados en todos los negocios ilícitos del mundo y tienen una economía envidiable, envidiable. Y hermano, es verdad lo que usted escuchó. Ellos tienen para acabar con toda la pobreza del mundo. Inclusive ahí tienen frontera con Etiopía.
donde está la gente muriéndose de hambre, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Que aquí yo tenga los millones de dólares y aquí a mi frontera, mi vecino se esté muriendo de hambre. Impresionante. Ahí tienen a Etiopía como frontera. Ahí hay niños llenos de moscas ahí muriéndose de hambre y ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada por eso. Qué bueno. Los movimientos de reforma. En ese periodo comenzaron movimientos de reforma. Se dieron más fuertes después de los misioneros de Iona. En respuesta a todo, estuvieron varios movimientos y reformadores guiados como Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola. Dice que Wycliffe vivió en Inglaterra en tiempo del Gran Cisma. Era un teólogo profundo que se oponía tenazmente al nominalismo de la época y daba gran importancia a la razón. Creía que la Biblia se debía traducir al idioma del pueblo. Tras su muerte, algunos de sus seguidores tradujeron la Biblia al inglés. El movimiento de los Lollardos, inspirados en sus enseñanzas, se dedicaron a predicar por toda Inglaterra. Juan Hus era natural de Bohemia, a donde llegaron también las enseñanzas de Wycliffe. Como Wycliffe insistía en la autoridad de la Biblia para reformar la vida y la doctrina de la iglesia, acudió al concilio de Constanza con un salvoconducto, pero el concilio hizo caso omiso a su salvoconducto y ordenó que fuera quemado en la hoguera. Tras su muerte, sus seguidores en Bohemia se rebelaron. Los católicos intentaron aplastarlo, convocando una cruzada contra ellos, pero a la postre tuvieron que llegar a un acuerdo y hacerle varias concesiones a los husitas, que eran los seguidores de este hombre, ¿verdad? Llamado Juan Hus. Por eso le decían los husitas. Jerónimo Savonarola fue un fraile dominico de esta escuela, fogoso predicador, quien se dedicó a predicar la reforma de la iglesia en Florencia. Sus reformas eran morales más que doctrinales. Por algún tiempo fue prácticamente dueño de Florencia, pero al fin sus enemigos se posesionaron de él y también lo hicieron quemar en 1498. También hubieron varios movimientos de reforma en ese tiempo. Entre ellos están los veguitas, están los vegardos, flagelantes, movimientos que aparecieron en ese tiempo. Están los humanistas, personas que se dedicaban al estudio de las letras, ¿verdad? Muchos de ellos habían llegado a la conclusión de que a través de los años el cristianismo se había complicado en demasía y se había tergiversado, perdón. Según los humanistas, para reformarlo pensaban que todo lo que era necesario para volver a las antiguas fuentes. Aquí surge un humanista que es el más importante de la época, se llama Erasmo de Rotterdam, el humanista más importante de la época. Este hombre traduce una Biblia en el griego koiné. Él la traduce. Es la traducción más antigua que nosotros podemos conocer. ¿Y sabe cómo se conoce? Como el Textus Receptus. ¿Han oído ese nombre? Textus Receptus. Bueno, en otras materias, si le hablan de ese tema, el Textus Receptus es la traducción de Erasmo de Rotterdam. Guarden ese dato, hermano. Guarden ese dato. Es la traducción más antigua con respecto a nuestra época y sale de este humanista llamado Erasmo de Rotterdam. Los místicos también fueron otra escuela que surgieron en ese periodo. En este periodo se da finalmente la caída del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el sector del Imperio Romano donde estaba Constantino. Ese lugar, hermanos, desapareció. Ese lugar prácticamente desapareció. Quedó Occidente por encima de ello y ahí apareció entonces el Imperio Otomano, que son los turcos. Bueno, los turcos se dedicaron a defender y a proteger a las personas que eran llevadas por los cruzados, por los ejércitos de Roma hacia Occidente. Ellos los defendían y los guardaban en su territorio. El Imperio turco en ese periodo. Entonces, el Imperio Bizantino era el imperio de Constantino y desapareció en ese periodo. Y como conclusión, hermanos, antes de entrar a la materia de historia de la Iglesia 2,
se resume hasta aquí lo siguiente. Antes de entrar en historia de la Iglesia 2, ya sabemos esto. El papado ya está en decadencia. La Iglesia de Oriente ya perdió su poder. La Iglesia de Occidente es la única protagonista por el momento. Se dio el Renacimiento, surgió el nacionalismo europeo y los movimientos de reforma que eran clandestinos ahora son visibles. Entonces, con esta información ya entramos en historia de la Iglesia 2 y nuevamente repito, mis hermanos, este material está en la plataforma. Por favor, búsquelo y descárguelo, que le va a ser de mucha utilidad. Y para la gloria del Señor, mis hermanos, teniendo un minuto nada más, terminamos nuestra clase de historia de la Iglesia 1.